Bienvenidas, bienvenidas. Aquí estamos miércoles 13 de noviembre para nuestro en vivo de Si controlas tus emociones, no hay sanación. De hecho, va a ser un vivo poderoso, hermosas. Así es que, pues nada, les pido estar como súper conectadas, súper despiertas, súper atentas, diría yo. Y bienvenidas, hermosas de mi corazón. El día lunes empezamos ya con el reto de 22 días de liberando mis emociones en la vida cotidiana. Así es que, hermosas, a estar súper pendientes de ello y sobre todo yo les diría cómo ya empezar a inscribirse también, ¿de acuerdo, hermosas? Porque en realidad solamente nos faltan como 5 días y empezamos. Así es que, como les decía, vamos a trabajar sobre las emociones entonces para todas las personas que puedan ver la grabación también. Hola, hermosas, ¿cómo están? Claudia por ahí, yo hermosa, bienvenidas, bienvenidas, hermosas, bienvenidas a todas y todos, porque este espacio sí, ahora sí que va a ser para hombres y mujeres, por lo menos este en vivo, porque vamos a trabajar todo el tema de las emociones, como les estaba mencionando, ¿no? Y yo digo por ahí, ¿no? Que definitivamente el problema no son nuestras emociones, sino la manera como nosotras nos estamos relacionando con nuestras emociones, ¿no? Y definitivamente surge este tema de las emociones a propósito de... Yo siempre les digo, ¿no? O sea, como que la clave definitivamente de nuestra sanación está en liberar nuestras emociones, pero ¿qué es lo que hacemos normalmente? Es controlar nuestras emociones, gestionar nuestras emociones, reprimir nuestras emociones, ¿no? Y al final lo que hace todo eso es como acumular emociones en nosotras y eso incluso puede generar enfermedades físicas si no aprendemos realmente a liberar nuestras emociones, ¿no? Entonces, hermosas de mi corazón, bienvenidas, bienvenidas y bueno, para las personas que vayan a ver la grabación también, saludos para todos ustedes y pues aquí estamos. Vamos a tener este en vivo ahora sí todos los días, por lo menos hasta el día domingo, en realidad todos los días, así es que bienvenidas, esténse aquí toda esta semana. Hoy vamos a tener el en vivo a las 7 de la noche, mañana también vamos a tener el en vivo, mañana jueves, viernes, sábado incluso. Y bueno, el día domingo también, pero el domingo en la noche, pues ya estamos cerrando ya con los en vivos en relación a, en este caso, a las emociones. Entonces, bueno, después de eso tenemos otros espacios también y vamos a ver qué cosas viene ahora, ¿listo? Entonces, nada, hermosas, bienvenida. Y otra cosa que quería compartirles es que el día domingo tuvimos el taller presencial de Sanando con Papá. Definitivamente fue el último taller presencial de este año y para el próximo año va a haber taller presencial de Sanando con Papá, Sanando con Mamá. El tema de la niña interior no, probablemente dentro del evento que vamos a tener el mes de septiembre del próximo año sí, lo que sí vamos a tener también es sanar mis relaciones, ¿no? En este caso se refiere a la pareja, ¿de acuerdo? Y un nuevo taller que vamos a dar es Sanando mi sexualidad, que este año no hemos tenido ese taller, así es que eso va a ser un nuevo taller para el próximo año, así es que quienes están en Perú, pues ahí está el aviso, por si acaso, y me avisan también porque en realidad los cupos son cupos limitados, se podría decir, ¿no? Porque son solamente para 10 personas nada más. Entonces, si alguien está interesada, también me avisa con anticipación para ya tenerlas registradas de pronto. Ok, ahora sí, dicho eso, hermosas, dicho eso, pues vamos un poco a mirar acerca de las emociones. Si controlas tus emociones, no hay sanación. Ese es el tema y probablemente es un título un poco disruptivo, si queremos decirlo así. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿no? Lo que nos han enseñado precisamente es a controlar nuestras emociones. ¿Ok? Incluso nos dicen en todo caso, gestiona tus emociones, pero en la gestión también hay cierto grado de control de la emoción. ¿Sí? Entonces, lo que les pido es estar como súper atentas, ¿no? Quienes están presentes ahora y quienes vayan a ver la grabación de pronto, ¿sí? Entonces, a ver, a propósito de qué viene esto y dentro de qué contexto vamos a trabajar esto, tema de las emociones. Todos estos días vamos a trabajar de emociones y pensamientos. ¿Y por qué las emociones? Ustedes dirán, ¿no? Porque cuando tú les puedes preguntar algo a alguien y dices, ¿cómo ha sido tu día? La mayoría te va a decir bien o mal, pero de acuerdo a qué cosas has sentido durante el día. ¿Cierto? Si alguien ha tenido frustración, enojo, no sé, rechazos, cosas de ese tipo durante el día, probablemente la persona responda, he tenido un mal día, ¿no? Pero digamos en relación a las emociones, ¿no? Entonces, en relación a las emociones solemos decir que hemos tenido un mal día, ¿sí? Entonces, eso es como algo que tenemos que mirar también, ¿no? Es algo que tenemos que mirar y realmente como que... en base a nuestras emociones solemos decir si hemos tenido un buen día o si hemos tenido un mal día, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa ahí, no?
¿Qué pasa si, o sea, todos los días realmente estamos sintiendo emociones, ¿no? Todos los días, ¿no? Y es algo que requerimos un poco tener en cuenta, ¿no? O sea, tener en cuenta y estudiarlo y mirarlo, sería yo, pero no desde la parte académica, definitivamente, ¿no? No desde la parte académica, sino realmente empezar a conocer nuestras emociones, ¿no? Empezar a aprender a relacionarnos con nuestras emociones, porque como seres humanos vamos a tener emociones de todas maneras, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos si todo el tiempo están nuestras emociones, ¿no? ¿Qué hacemos con esas emociones, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer de pronto, ¿no? Y muchas veces, como les digo, es que nuestro día depende de nuestras emociones, ¿no? Si estamos más en un estado de paz o de tranquilidad, podemos decir quizás, no, el día de hoy me ha ido muy bien y todo lo demás, ¿no? Pero resulta que todos los días generamos pensamientos, todos los días tenemos emociones, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente relacionarnos desde un lugar sano con nuestras emociones? O sea, ¿qué hacer con esas emociones? ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿tú qué haces con tus emociones, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿tú qué haces con tus emociones, ¿no? ¿Las controlas, las rechazas, ¿no? ¿Qué sueles hacer con tus emociones en el día a día, ¿no? ¿Qué pasa cuando aparece un enojo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando aparece frustración en nuestro día, ¿no? ¿Qué pasa cuando sientes miedo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando sientes angustia, ¿no? Sí, o sea, ¿qué pasa contigo en esos puntos? ¿Qué es lo que tú haces normalmente, ¿no? Una de las emociones que más aparece, por ejemplo, es la tristeza, ¿no? Y cuando sentimos tristeza, no solemos como escapar de la tristeza, ¿no? Solemos como hacer quizás actividades para evadirnos de la tristeza. Y si sentimos enojo más bien, empezamos quizás a reprimir ese enojo. De pronto nadie quiere sentir el enojo, ¿no? Y lo que normalmente encontramos en las redes sociales es más como tips para controlar tus emociones, ¿no? Entonces entramos a ese control de emociones. Todo nos está hablando de controla tus emociones como si las emociones fueran negativas, ¿no? Como si las emociones fueran algo malo. Entonces, no sé si ustedes se han preguntado si el enojo, si la tristeza, si la frustración, todas esas cosas son algo malo. ¿Realmente formaría parte de nosotros los seres humanos? ¿No? ¿No será que realmente las emociones están ahí para ayudarnos? ¿No? Porque siempre estamos como queriendo rechazar nuestras emociones, queriendo escaparnos de nuestras emociones, ¿no? Porque son emociones densas, yo sé, ¿no? Son emociones fuertes, ¿no? Que nadie quiere sentir, ¿no? Sin embargo, están en nosotras, ¿no? Sin embargo, sentimos enojo, frustración, cólera, molestia, incomodidad, ¿no? O sea, están esas cosas en nosotras, ¿no? Entonces, ¿pero qué hacemos con eso? ¿Sí? ¿Realmente será malo como nos han dicho? Vuelvo a repetir, ¿no? O sea, una pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? ¿O será que las emociones en sí no son malos, ¿no? Sino que las emociones, ese enojo está ahí por algo, ¿no? Esa tristeza que sientes está ahí por algo, ¿no? Quizás sientas rechazo de parte de los demás, quizás sientas miedo, ¿no? Cuando quieres hacer un proyecto, que quieres avanzar algo y sientes mucho miedo y no puedes hacer cosas porque tienes miedo, ¿no? Porque el miedo de pronto nos empieza a paralizar también, ¿no? Entonces, no sé si se han preguntado, ¿no? Quizás en realidad las emociones no son malas, sino que la manera como nosotras nos relacionamos con nuestras emociones, ese es el problema. Y efectivamente, hermosas, o sea, el problema no son nuestras emociones, el problema no es el enojo, el problema no es la tristeza, el problema no es la molestia o el enojo que sentimos, como les vuelvo a repetir, ¿no? No son, ese es el problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, sino la manera como nosotras nos estamos relacionando con esas emociones. Entonces, aquí yo les pregunto a ustedes, hermosas, ¿cuáles son las emociones que más aparecen en tu día a día? ¿No? ¿Cuál es esa emoción que está más constantemente quizás, ¿no? En mi caso, por ejemplo, aparecía muchísimo antes como que casi todo el tiempo me sentía triste, ¿no? O casi todo el tiempo estaba enojada. Siempre estaba como si hacía algo los demás, yo entraba en enojo, ¿no? Pero no, realmente no sabía qué hacer con ese enojo, ¿no? Simplemente lo reprimía, simplemente a veces lo guardaba. A veces salía, pero si salía de forma desproporcionada, ¿no? Y tal vez iba a ser como muy agresiva, ¿sí? O agredía o salía de manera violenta también, ¿no? Entonces, obviamente ya afectas a los demás cuando sale de forma violenta y agresiva, ¿no?
¿sí? De mí el enojo y la tristeza, ajá. Entonces, muchas veces, no sé cómo tú haces preciosa con el tema de la tristeza, ¿no? Porque normalmente la mayoría quiere escapar de la tristeza y empezamos a hacer cosas para no sentirnos triste, ¿no? No queremos sentirnos triste. Y además, yo sé quién va a querer sentirse triste, cierto, ok, porque es algo como que te trae hacia abajo, ¿no? Entonces, nadie quiere sentir esa tristeza, nadie quiere conectar con esa tristeza. Y lo que hacemos más bien son cosas para dejar de estar tristes. Y en ese proceso de dejar de estar tristes, quizás en ese momentito dejamos la tristeza, pero sigue ahí, ¿no? Sigue la tristeza ahí, ¿sí? Entonces, o por otro lado está el enojo, ¿no? Y el enojo, por ejemplo, como les digo, es lo que menos expresamos. Quizás lo expresamos con personas más vulnerables que nosotras, por decirlo de alguna manera, que puede ser con tu hijo, que puede ser con alguien, chocamos con alguien que no deberíamos chocarnos, o sea, con nadie deberíamos chocarnos en realidad, pero el asunto es que uno se desquita con las personas como inocentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Sí? Que podrían ser los hijos para muchas personas, ¿ok? O es que simplemente reprimimos y en vez de enojarnos, sonreímos. Ah, ya es una tontería, ¿no? Y minimizamos las cosas, ¿sí? Entonces, sin embargo, ese enojo está ahí, ese enojo está en nosotras, ¿no? Y mientras más acumulas las emociones de enojo, ya no es simplemente una, hola mi preciosa, bienvenida mi preciosa de mi corazón, ya estos días nos vemos en el Zoom post taller. Ok, entonces normalmente como que si nosotras acumulamos, imagínense que es como, es como si acumuláramos el enojo desde el vientre materno, porque ya estando en el vientre materno nosotras ya sentíamos emociones, ¿sí? Las emociones de mamá nosotras ya las estábamos sintiendo. Entonces esas emociones que no han sido liberadas, que no han sido transformadas, se han acumulado. Las emociones finalmente son energías y como es una energía, tendríamos que darle movimiento a esa energía. Imagínense el río, las emociones como el río ya, ¿sí? Y si tú lo guardas, se estanca, pues, ¿no? Entonces ya estamos sintiendo el miedo de mamá, ¿sí? Ya estamos sintiendo el enojo de mamá, ya estamos sintiendo la tristeza de mamá, la frustración, todo lo que mamá está experimentando en el mundo. Nosotras cuando estamos en el vientre materno ya las estamos sintiendo, o sea, esas emociones ya nuestro cuerpecito es un campo atractor de emociones, ¿sí? Ya estamos haciendo match con esas emociones, ¿va? Entonces, si esas emociones, ¿no? Si, o sea, ¿qué vamos a saber liberar emociones en el vientre materno? Pues, ¿no? Simplemente que es como esponjita que vamos absorbiendo todo lo que mamá está viviendo, ¿no? Entonces, imagínense que las emociones, repito, es una emoción, entonces se va acumulando, 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 ¿no? Cuando nacemos, ¿no? Y nuestros primeros años de vida y todo lo demás, también nuestro cuerpo ya es un campo atractor de situaciones, de experiencias, ¿no? Y ahí se están generando emociones también, ¿sí? Pero no las sabemos liberar, ¿no? Porque es un bebé, ¿no? ¿Sí? Y esas emociones están quedando como, como shocks traumáticos muchas veces, ¿no? ¿Sí? Ahí están las emociones más reprimidas, ¿no? Que viene, por eso es que es muy, muy importante trabajar en las heridas de la infancia, ¿sí? Y trabajar en las emociones reprimidas, ¿sí? Porque esas emociones reprimidas son profundas, hermosas. Están en capas más profundas. Imagínate que nosotras somos como una cebollita, ¿no? Entonces, en el corazón de la cebolla está como nuestra esencia, el amor que nosotras somos, ¿sí? La luz que somos, porque somos luz, ¿no? Somos amor, ¿no? Esa es nuestra esencia divina, ¿ok? Esa esencia divina está conectada con la esencia más poderosa que es la esencia de Dios, ¿no? O sea, con Dios mismo. Por eso ustedes han escuchado la frase que Dios está en ti. Claro, Dios está en nosotras, ¿no? Pero tú no ves a ese Dios que habita en ti. ¿Por qué? Porque hay demasiadas capas que hace que tú estés desconectada de ti, pues. Entonces, ¿cómo vas a conectar con Dios si estás desconectada de ti, cierto? Entonces, están en capas más profundas en realidad, ¿no? Entonces, mejor dicho, en el corazón de la cebolla, eso es como si fuera como nuestra esencia. Pero tenemos capas, 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 capas. Todas esas capas son todos nuestros bloqueos, todas nuestras emociones que no han sido transformadas, que no han sido liberadas, ¿ok?
Espero dejarme entender, hermosas, pero bueno, abran su mente y su corazón, ¿ok? Entonces, esas emociones están ahí, ¿no? Conforme pasan los años, hay más emociones, ¿no? Hay mayor densidad, hay muchísimas más emociones ahí, ¿no? Entonces, imagínense que ya tenemos 30 años, 40 años, y cuando hemos crecido, incluso cuando tú te has enojado, ¿qué te dijeron cuando tú te enojabas? A ver, ¿qué te decían cuando tú te enojas? O sea, te ven enojada, ¿qué te dicen? Cuando tú eras niña incluso, ¿no? Y cuando fuiste creciendo, ¿no? ¿Te permitían enojarte o te decían, ya, deja, ya, tú una tontería te enojas, ya deja de estar enojada? ¿Qué te decían cuando te enojabas, no? ¿Qué te decían cuando tú estabas triste? Ahí pueden ponerlo, ¿no? ¿Qué te decían en esos momentos, no? A ver, díganme ustedes, hermosas. ¿O qué suelen decirnos, ¿no? Cuando estamos tristes, cuando estamos enojadas, ¿no? ¿Qué suelen decirnos? Porque eso que nos dicen es lo que normalmente pasa, pues en realidad es lo que nos va diciendo, ¿no? A ver, ahí las leo, ahí las leo. Estoy mencionando, o cuando tienes miedo de pronto, ¿no? No sé, estoy mencionando como el enojo y el miedo, porque son de las emociones que más está ahí y es la que más rechazamos también, ¿no? Bueno, a ver, pónganlo, pongan ahí, hermosas, pongan ahí. Ok, mi hermano tuvo problemas con mi hermano muy fuertes y ella se puso mal, se sintió mareada, tenía sueño y tuvo náuseas. Ajá. Ah, no sé dónde encajaría eso. A ver, checa la pregunta, mi amor. Chequen la pregunta, chequen la pregunta. Primero, respóndanme la pregunta, por favor. No, exacto, gracias, Adri. Problemática, ¿cierto? De pronto no puedes decir como, ¿qué problemática eres? No. Sí, entonces cuando ya te dicen problemática, es como que obviamente no vas a querer ser la problemática porque cuando ya te dicen eso, sientes rechazo también, ¿no? Y como sientes rechazo, entonces empiezas ahora sí para ponerte como una máscara, ¿no? Y empiezas a qué cosa? A reprimir lo que sientes, ¿sí? A reprimir lo que sientes hasta el punto quizás de decir, seré problemática, ¿sí? Hasta el punto de desconectar tanto de ti misma y saber y decir realmente, está malo sentir enojo, está mal esto de aquí, y ya no sabes ni qué sentir al final del día, ¿no? Sí, entonces ahí están todas nuestras emociones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con nuestras emociones? Reprimirlas, esconder, ocultar, ponernos una careta de que todo está bien, ¿sí? Y si alguien te pregunta cómo estás y cómo te sientes, bien, ¿no? Aunque por dentro estés triste, estés enojada, estés frustrada, te sientas rechazada, ¿no? Sin embargo, ni siquiera lo dices, ¿no? Sí. O sea, y no para ti tampoco ni lo reconoces, porque muchas veces ni siquiera sabemos que los seres humanos tenemos emociones. La vez pasada alguien me decía, Gladys, no sabía que tenía emociones, ¿no? Recién ahora me estoy enterando que pues ahí están mis emociones, ¿no? Sí. Entonces, como nos dicen todo eso, ¿y qué hacemos, como les digo, ¿no? Las hemos guardado. Entonces, imagínate tú que solamente el enojo que tú has ido escondiendo, reprimiendo, no queriéndolo ver en ti, ¿sí? Escondiéndolo todo el tiempo, si es una energía, si la emoción es como el agua, como el río, que tenemos que darle movimiento y dejarla correr, por decirlo de alguna manera, ¿qué pasa, no? Se va acumulando, 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 ¿no? Así como el agüita, ¿sí? Entonces se acumula, se acumula, se acumula ahí, ¿no? Y pasan los años, ¿no? Ya tienes 30, 40 años, ¿no? Entonces, un enojo que se ha acumulado se convierte ya no en una emoción natural, una emoción humana, ¿no? Sino ya se convierte en ira. Entonces, por tanta emoción, por tanto enojo que tú has guardado, que tú no has sabido liberar ese enojo, que no has sabido canalizar ese enojo, por decirlo de alguna manera, ¿qué pasa? O transmutar ese enojo en amor, ¿cierto? En sabiduría, ¿no? ¿Qué pasa? Al final del día se convierte en ira y te conviertes en una persona agresiva también. Entonces tú has escuchado de personas que son agresivas, pasivas, y agresivas, no pasivas, si queremos decirlo, ¿no? Alguien que todo el tiempo está renegando y es agresivo con todo el mundo, ¿no? O quizás alguien que es un pasivo agresivo, es decir,
Quizás si todo está muy bien, ella está tranquilita o él está tranquilito. Basta que algo suceda para que la persona, ¡pum!, explote. Y explota feo. Es que se desborda completamente, ¿no? Sí, porque acumuló tanto su enojo, guardó tanto su enojo, que no liberó el enojo en su momento. Entonces se ha acumulado. Entonces las emociones que se acumulan son como volcán en erupción. O sea, están acumulando. Es energía, pues, hermosas. Entonces, cuando no hay liberación de esa energía, ¿sí? Va a explotar en algún momento. Y explota feo, ¿no? En una reacción desproporcionada. Estamos a la defensiva, exactamente, ¿no? Alguien te dice algo y tú reaccionas de manera desproporcionada, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás acumulando tantísima energía, ¿no? Una energía densa. No es una energía de amor, es una energía muy densa, ¿no? Imagínate cómo será tu vibración, ¿no? O sea, te ve la gente y no siente paz al verte, ¿no? Sino como hay algo ahí, ¿no? Sí. Y tu palabra, la manera como te diriges a los demás también va a ser muy agresivo, ¿no? Y de repente alguien te puede decir, ay, me estás hablando feo, me estás gritando. Y de repente tú dices, no, no te estoy gritando, yo hablo así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues nuestra palabra, la voz, ¿no? También tiene una vibración. Pero ¿de dónde viene? Pues de adentro, ¿no? Entonces, incluso en nuestra voz se va a sentir la carga emocional. Y tú, si hay paz en tu corazón y desde ese amor tú dices algo, puedes llamar la atención, pero no va a ser agresiva tu comunicación, ¿no? No va a ser agresiva. Sin embargo, si tenemos emociones reprimidas, emociones guardadas, como el enojo, como les digo, estamos tocando el enojo, pues vamos a ser muy agresivas. Entonces, de repente tienes una reacción desproporcionada con alguien que tú quieres, con alguien que tú amas, ¿no? Ya sea tu hijo, tu pareja, tu mamá o qué sé yo, ¿no? Ay, mamá, ¿qué me pasó? Y ¡pum! Salió, ¿no? Y después te sientes culpable por la manera como te has expresado. Sientes culpa ahora. Ahora ya no solamente es el enojo, encima sientes culpa. Y ya te sientes fatal. Y hay un punto en la que ya no sabes qué hacer. ¿Sí? Exacto, ¿no? No sabemos comunicarnos, gritamos, juzgamos, criticamos, exacto, ¿no? Entonces, la persona no es que grite porque de verdad sea gritona y sea así, ¿no? O sea, nosotros no somos así porque sí, ¿de acuerdo? Sino porque hay algo empujándonos a eso, que son nuestras emociones guardadas, nuestras emociones acumuladas, ¿sí? Entonces tú desde tu cabeza, ¿sí? No quisieras gritarle a tus hijos, no quisieras tratar mal a la gente, ¿sí? Sin embargo, pues te desbordas completamente, te desbordas. Y después, repito, te sientes culpable, te sientes mal, ¿no? Y después sigues reprimiendo, ¿no? Sigues reprimiendo. Entonces empiezas a buscar quizás en las redes sociales, ¿sí? Cómo controlar el enojo, ¿sí? Adriana, o sea, las emociones, exacto. El problema son las emociones acumuladas, ¿sí? Son esas, ¿no? Heridas emocionales, exacto. O sea, ahí está el meollo del asunto. Ese es el problema. Ese es el problema. La manera como nos estamos relacionando con nuestras emociones. Y esas emociones las reprimimos y las acumulamos y las juntamos, ¿no? O sea, a partir de lo que le estoy diciendo, ustedes intenten ver, ¿ves? Van a encontrar la raíz ahí, ¿no? Entonces, repito, vamos a YouTube, vamos a Internet, cómo controlar mis emociones. Y nos salen tips para controlar emociones. Ahora, ¿qué haces tú? Empiezas a utilizar estrategias o técnicas para controlar tus emociones. ¿Ok? Otros nos dicen gestionar las emociones. Cuando tú empiezas a controlar la emoción, díganme ustedes, cuando tú empiezas a reprimir esas emociones, ¿se están quedando acumuladas en ti o se están transformando y liberando?
¿Qué dicen? ¿Qué les dice a ustedes? Cuando tú controlas, ¿sigue ahí nada más que lo mandas más al fondo? ¿O es que estás liberando esa emoción? A ver, díganme. ¿Qué están haciendo ahí? A ver, cuando hacemos técnicas, ¿no? Estrategias para controlar emociones, ¿seguimos guardando las emociones o las estamos liberando? Sigue ahí. Exacto, gracias, mi amor. Sigue ahí las emociones. Entonces, ¿qué he hecho? He utilizado otras estrategias, ¿de acuerdo? Para que si yo me enojo aquí, entonces he visto la técnica X. Respira, respira para dejar de enojarte. ¿Ok? Entonces, yo respiro, 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 pero esa emoción sigue ahí. O sea, ahora he buscado una técnica para empujar mi emoción más adentro, más al fondo. Díganme, ¿han resuelto el problema realmente? ¿O es que en ese ratito probablemente han resuelto, pero eso te va a seguir? ¿Qué dice? ¿Realmente estás resolviendo el problema desde la raíz? ¿O simplemente es un alivio momentáneo? Exacto, Adri, como una curita al principio, nada más. Es como si te estuvieras tomando una pastilla cuando te duele algo físico, pero no estás resolviendo, no estás yendo a la raíz, ¿no? Y la raíz son las heridas emocionales, ¿sí? Entonces, no resolvemos nada. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en nuestra sociedad? Personas altamente agresivas, alto grado de violencia en el mundo, más guerras, más no sé qué cosa. O sea, estamos, sí. Esa violencia externa que vemos en el mundo, esas guerras que vemos afuera, esa violencia por todos lados que vemos, simplemente es un reflejo de cómo estamos los seres humanos en guerra con nosotras mismas primero. ¿Sí? O sea, como que esa toxicidad que hay afuera en el mundo es simplemente un reflejo cómo nosotros los seres humanos somos tan tóxicas con nosotras mismas. Para yo ser tóxica con los demás, primero tengo que ser tóxica conmigo. O sea, ¿qué es tóxico? Estoy envenenada. Me estoy envenenando con mis propias emociones. No porque las emociones sean malas. Esas emociones están para mi bien. Pero el asunto es que yo no he sabido relacionarme con mis emociones. No he sabido relacionarme con mi enojo. El problema no es el enojo en sí. El problema es lo que yo hago con mi enojo. ¿Y qué cosa hago con mi enojo? Lo reprimo, lo guardo, lo escondo, lo rechazo. Es como si es algo tan natural cuando tú tomas agua, ir a servicios higiénicos para liberar cosas que ya no te sirven. ¿Cierto? Entonces, tú no te preguntas, ay, ¿cuántas veces estoy yendo al baño y cómo es posible que yo voy al baño, no? No, simplemente tú sabes que es tu cuerpo y te pide liberar. Y vas y lo haces. Lo mismo debería ser con nuestras emociones. Entonces, ¿pero qué pasa con nuestras emociones? Como es desagradable sentirlas, las hemos rechazado. Y como las hemos rechazado, están acumuladas ahí, están podridas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son venenos, ¿no? Las emociones reprimidas son un veneno, ¿ok? Son un veneno, ¿sí? Y eso es lo que pasa con el enojo, como les digo, ¿no? Y se convierte ya en ira, ¿sí? Por otro lado, vayamos con la tristeza, por ejemplo, ¿no? Que es otra de las emociones que más sentimos, ¿no? O más están ahí en nuestra vida, ¿no? La tristeza. O sea, ¿qué es lo que nos dicen en relación a la tristeza, no? De pronto es como que no estés triste, ¿no? No estés triste, ¿no? Porque la tristeza nos trae hacia abajo, al contrario del enojo, porque el enojo te enciende y puedes gritar y puedes hacer cosas, ¿no? Ok, mientras que la tristeza nos trae hacia abajo, estamos como más en un estado de como de bajo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Pero, hermosas de mi corazón, igual, la tristeza, al igual que el enojo y cualquier otra emoción, están ahí para ayudarnos. Pero repito, es que el problema es que nosotras no hemos sabido relacionarnos con nuestras emociones, ¿no? Entonces, cuando fallece alguien, tú no quieres estar triste. Haces cosas para no sentirte triste. Porque la gente te dice, no estés triste. Exacto, o nos dicen, qué débil eres, ¿cierto? Qué débil. Entonces han visto la sensibilidad como sinónimo de debilidad. Entonces ya nadie quiere conectar con sus emociones. O sea, es como que entonces mejor ya no lloro, mejor lo guardo, lo reprimo, mejor lo escondo. Y así estamos, ¿no? Todo el tiempo estamos ahí como que rechazando, ¿no? Cuando me pongo triste, eso, ¿no? Entonces, como que si me dicen soy débil cuando me pongo triste, obviamente no voy a querer ponerme triste. ¿Por qué? Porque cuando me dicen eso, siento otra emoción. ¿Y cuál es la otra emoción? Siento rechazo. ¿Ok? Siento rechazo. ¿Por qué siento rechazo? Obviamente por mi propia herida de rechazo que también seguramente traigo desde mi herida de infancia, ¿no? Sí, la importancia también de trabajar en nuestra herida, pues, ¿no? Ahí del rechazo, ¿no? ¿Ok? Entonces, seguimos acumulando, seguimos guardando una tristeza que no ha sido transitada, liberada, ¿ok? ¿Qué pasa? Al final, hermosas de mi corazón, esa tristeza se convierte en depresión, ¿sí? O sea, vamos a entrar a una depresión y a un profundo sufrimiento al final. Tanto que tú ya no vas a querer estar triste, ¿no? Entonces, el problema no fue la tristeza. El problema es que nosotras hemos acumulado nuestra tristeza, que no nos hemos hecho cargo de nuestra tristeza, de nuestras emociones, ¿no? Y a veces, como dice por ahí, queremos hacernos las fuertes, ¿de acuerdo? Decimos como que, voy a hacerme la fuerte entonces, creyendo que de esa manera no vamos a sufrir, pues. Pero lo que no sabes es que si tú te conviertes en una persona fuerte, en realidad es esto, ¿cierto? Como una piedra. Entras a un piloto automático, ¿ok? Dejas de sentir. O sea, para tú ser fuerte, tendrías que dejar de sentir, ¿sí? Entonces, si tú te conviertes en ello, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué pasa si te conviertes en esa persona fuerte? Repito, la persona fuerte es que está desconectada de sus emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque estás viendo como nuestra sensibilidad como sinónimo de debilidad, ¿no? Entonces intentamos hacernos las fuertes, es cierto, ¿no? Que nada me pase, ¿no? Muchas personas te pueden decir como que, ya, ponte como, ¿cómo se dice? Que todo te resbale, ¿no? Que todo te resbale, que nada te choque y no sé, ¿no? Y sí, o sea, a mí me pasó en algún momento eso, ¿no? Ahora soy muy, muy sensible también, pero en ese momento también lo era, pero el asunto es que no sabía qué hacer con mis emociones. Y lo que yo hacía era como rechazar mis emociones y le decía como que, ¿cómo puedo ser fuerte sin dejar de ser sensible? O sea, raro, ¿no? ¿Cómo puedo ser fuerte sin dejar de ser sensible, no? ¿Sí? Ser como empoderada, por decirlo de alguna manera, pero sin que todas las cosas que pasen afuera me duela tanto, ¿no? Porque todo me afectaba, ¿no? Todo, 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 ¿no? Entonces, al final encontré el camino, hermosas, encontré el camino, ¿sí? Entonces, si vas al psicólogo, no todos los psicólogos, pero pues la mayoría muchas veces, hoy en día hay muy buenos psicólogos también, ¿no? Personas que sí nos ayudan quizás como a aprender tú a liberar tus emociones, ¿no? Pero normalmente quizás vas a encontrar a ayudarte a gestionar las emociones o a controlar las emociones, ¿no? Y repito, vuelves a esconder las emociones y no estamos yendo a la raíz. El asunto es ir a la raíz, hermosas, ¿sí? El asunto no es reprimir, controlar, rechazar tus emociones, porque cuando tú haces ese movimiento de controlar tus emociones, de no querer ver tu tristeza, de no querer ver tu enojo, de querer tapar con una sonrisa lo que tú estás sintiendo por dentro, en realidad, hermosas, a lo único que te está llevando es al sufrimiento, es a una desconexión de ti misma, a una muerte lenta, si queremos decirlo así, o sea, fuerte, ¿ok? Te está llevando a generar enfermedades incluso,
Porque hoy en día también ya está comprobado cómo las emociones, ¿qué hacen? Las emociones generan también problemas físicos, enfermedades físicas. ¿Se acuerdo? En este caso, enfermedades, bueno, físicas son. ¿Ok? Sí. Entonces, que hay muchas enfermedades que tienen raíces emocionales. ¿Por qué? Por tanto que hemos acumulado nuestras emociones, por tanto que hemos reprimido nuestras emociones. Entonces, hermosas de mi corazón, como siempre les voy diciendo, ¿no? O sea, no es la salida el controlar tus emociones, ¿sí? En todos los espacios y los programas que trabajo es, ¿qué cosa? O sea, es como que empoderarnos sí, pero desde la toma de conciencia y la liberación emocional. O sea, es contrario a lo que te han dicho. Porque a ti te dijeron que tu debilidad o que tu sensibilidad, mejor dicho, es sinónimo de debilidad. Y yo te vengo a decir aquí que al contrario, si tú eres una mujer sensible, ahí está tu empoderamiento. Puedes empoderarte maravillosamente desde tu sensibilidad. Y bendita sea tu sensibilidad porque es el regalo más precioso que tú tienes para volver a ti. ¿Sí? Para realmente empezar un proceso de transformación. Si el día de hoy tú todavía eres esas personas que llora fácilmente, pues maravilloso, simplemente hay que reenrumbarse, podría decir, ¿no? Porque no siempre que lloramos también estamos sanando, ¿no? Ojo con eso, ¿de acuerdo? No siempre que lloramos estamos liberando nuestra emoción, ¿sí? Porque muchas veces lloramos solo de sentirnos víctimas, es decir, ¿por qué a mí? Es como producto de mis pensamientos lloro. ¿De acuerdo? Entonces ahí tampoco no hay sanación, no hay liberación de nuestras emociones, no hay transformación de esa energía del enojo en amor o de esa tristeza también en amor, ¿no? No hay sanación, ¿no? No hay transformación, por lo tanto no hay evolución, ¿ok? Entonces requerimos primero hacernos responsables de nuestras emociones para poder liberar las emociones. Pero volviendo al título que les había puesto, si controlas tus emociones no hay sanación, es decir, no podemos liberar, no podemos transformarnos, no podemos evolucionar como almas hermosas. Si tú controlas tus emociones, es que simplemente te vas a quedar en el punto donde tú estás. Como alma no evolucionas. ¿Habrá alguna evolución? Sí, pero no será grande, sino será muy chiquito. Muy chiquito. ¿Y eso qué significa, Gladys? O sea, es como que es quedarnos en el punto donde estamos, en un punto de sufrimiento. No hay evolución, no hay transformación y los años pasarán, llegaremos a 70, llegaremos a 80 o bueno, a la edad que tengamos que llegar, pero no habrá mayor transformación en nosotras. Porque la transformación, ¿qué significa, no? Pasar de una vida de sufrimiento, pasar de una vida de piloto automático a una vida mucho más consciente y a una vida mucho más plena, que es a lo que estamos llamadas y llamados todos. ¿Sí? A eso estamos llamados. No es que primero nos tenemos que morir para recién ir al cielo y ahí ser felices, ¿no? No, aquí en esta tierra está la plenitud. Aquí en esta tierra está el cielo también, hermosas. Y se lo digo desde mi propia experiencia de vida. Si no, ni siquiera yo estaría aquí frente a ti. ¿Qué es lo que a mí me salvó la vida? ¿Qué es lo que a mí me transformó? ¿No? Precisamente eso, precisamente el aprender a liberar mis emociones. ¿Sí? Eso. Por eso es que todos los programas que trabajo, como les digo, es una transformación desde la toma de conciencia que tiene que ver el despertar del alma, ¿no? El mirar hacia adentro y desde la liberación emocional. Entonces, ¿qué es lo que pretendo con este reto que empieza el día lunes? Muchas me preguntan, Gladys, ¿cómo libero mis emociones? Que es, no sé si alguien me preguntó eso hoy día. Creo que sí. ¿Cómo? Claro, Adri me está preguntando, ¿no? ¿Cómo libero mis emociones? Y yo les voy a decir cómo hacerlo. El asunto es que después me dicen, yo te puedo decir cómo, pero ahora que lo ejecutes y lo hagas, esa es la tarea, ese es el problema, ¿no? Que alguien nos tiene que enseñar, ¿no? Entonces, les voy a decir cómo liberas tus emociones, ¿ok?
Paso uno, hermosas, es que no hay liberación, o sea, es imposible liberar nuestras emociones si primero no nos hacemos responsables de lo que sentimos. Es decir, cuando tú tienes enojo, en realidad ese enojo es tuyo porque eres tú quien la está sintiendo. ¿Sí? Está ocurriendo en ti. Si tienes tristeza, eres tú quien está sintiendo esa tristeza. ¿Sí? Pero muchas veces cuando nos enojamos, ¿no? Culpamos al otro como el responsable del enojo a la otra persona, ¿no? Es que él me hizo, es que él dijo, es que ella tiene la culpa. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Sí? Entonces, nuestro ego, nuestra cabeza, siempre va a buscar un culpable ahí afuera, a las cosas que nos pasan. ¿Sí? Ahora, con esto no digo que tú seas culpable de lo que te pasa, sino que eres responsable de lo que te pasa. ¿Se entiende eso? No hay culpables, hermosas. Eres responsable de lo que sientes. Si siento enojo, ese enojo es mío. No, pero Gladys, es que él me dijo, él hizo cosas. Eso que hizo conectó con algo que está en ti. Si tú sigues enfocada en controlar a esa otra persona, en juzgar a la otra persona, en criticar a la otra persona, ¿no? Si tú estás enfocada en esa otra persona, pues no va a haber transformación, no va a haber liberación de emociones. ¿Por qué? Porque en vez de tú hacerte caso de lo que te estás sintiendo, estás yéndote a buscar a otra persona allá afuera. Entonces, ¿tu atención dónde está? ¿Tu atención está en ti o tu atención está en esa otra persona? A ver, díganme ustedes, ¿en quién está tu atención en ese movimiento? A ver, ¿en quién está tu atención en ese preciso momento? ¿No? En el momento en el que te dices, es que él tiene la culpa, es que él me hizo, es que él me abandonó, él me dejó, él no sé qué, es que ¿por qué pasa eso? El gobierno, el presidente, la jefa, la compañera, la no sé quién, la no sé cuántos. ¿Ok? Eso. Nuestra atención está en la otra persona. Mientras tanto, tú no estás prestando atención a tu enojo. No estás prestando atención a tu tristeza. No estás prestando atención a ese rechazo que estás sintiendo. No estás prestando atención, miren, no estás prestando atención a tu rechazo, a tu dolor al final del día. Estás buscando ahí afuera, pero ¿por qué me hiciste? ¿Por qué me dijiste? Allá afuera, quejándote, reclamando, no sé, no. Eso no resuelve nada. Para tu ego estará bien eso. ¿No? Ay, que él me pida perdón para yo dejar de sentir eso. O sea, ¿cuántos años se puede pasar en eso, no? La vida entera muchas veces, hermosas. Y todo ese resentimiento que guardas es porque en vez de mirar y trabajar en ese dolor, estamos allá afuera buscando que alguien venga y nos pida perdón. Vamos a tener que seguir sentadas ahí esperando a la otra persona. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir muriendo, ¿no? O sea, así de fuerte, hermosas. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí va mi alma, ¿no? Entonces, ¿qué hago, Gladys? ¿Qué hago? Mira, si les digo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tú has estado esperando que la otra persona cambie? ¿Cuánto tiempo tú has estado esperando que la otra persona te venga a pedir disculpas? ¿No? Y mientras tanto, tú estás amargada, renegando, sintiendo muchas cosas ahí en ti, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa no es la salida, mis almas. Así que tíralo eso a la basura, la verdad. O sea, no te sirve. Estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo la vida en eso. Mientras tanto, tú te estás envenenando. Porque las emociones que se guardan es un veneno. Es un veneno para el alma. ¿Ok? Es 40 años en algunos casos, ¿vean? ¿No? Entonces los años tampoco resuelven los problemas, porque uno puede decir, bueno, ya el tiempo lo cura todo. Totalmente falso, hermosas. El tiempo no cura nada. Que puedes olvidarte no quiere decir que esté curada tu herida. Simplemente lo has metido más al profundo.
más adentro. Y eso te tiene en una vida sin sentido, una vida desconectada de ti, una vida en piloto automático, una vida de sufrimiento, una vida en la que no te puedes relacionar con las personas, una vida desconectada de tu ternura, del amor, de la paz, ¿no? Una vida, pues no, nada, ni siquiera es una vida, ¿no? No hay vida ahí. Exacto, ¿no? Vivimos como que en ese odio, en ese resentimiento, con dolores del cuerpo. Eso es lo que vemos allá afuera, hermosas. Hay muchísimo de eso. Y saben que yo sí hago un mea culpa frente a ustedes, porque este espacio digo que debería ser más publicado y no sé qué, todavía me falta. Se los prometo y me prometo a mí hacer eso y llevar este mensaje pues a muchas personas que ya están listas para trabajar en ella, que probablemente ahora mismo estén buscando, estén viendo como qué hacer, ¿no? Pero bueno, regresando acá. Ok, entonces, ¿qué hago? En vez de culpar así a los demás de lo que estoy sintiendo, hermosas, la clave está en que tú te hagas cargo de tu enojo. No importa quién te haya mostrado ese enojo. No importa lo que hayan hecho las personas. No importa. ¿Cómo que no importa, Leis? Si tú quieres transformación, tienes que dejar de mirar todo eso y más bien hacerte cargo de lo que tú sientes. Si el día de hoy en ti está el odio, el resentimiento, el enojo, la tristeza, muchas cosas, te toca hacerte cargo. Te toca hacerte responsable de esas emociones. Te toca trabajar a ti en eso, si tú quieres transformación. ¿Sí? Pero te toca mirar la herida así, con todos tus ojos. Toca que no te escapes de ti. Toca que te adentres a tu mundo interior, ¿no? Si duele, pues que duela, pero ahora sí para tu sanación, para tu transformación, ¿sí? Y para uno sanar, pues requerimos ir al dolor, hermosas. No hay otra manera. No hay otra manera. La única persona que puede sanar ese dolor, esa herida, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es la única persona que puede sanar y tocar esa herida? A ver, díganme. Observen, o sea, ustedes tienen la sabiduría, hermosas. Uno mismo, ahí está, ahí está. Uno mismo es fuerte, duele, claro que sí. Por eso es que la sanación, la real transformación es para mujeres valientes, muy valientes, para almas grandes realmente. Porque pues para cuando tú ya estás harta de una vida de sufrimiento, ¿no? Porque a veces seguimos aguante y aguanta, aguantando, ¿no? Si tú ya quieres transformación, si tú ya quieres, como que ya, mira, ¿sabes qué? Yo quiero una vida diferente. Para ti está eso, ¿no? Está ese camino, ¿no? ¿Va a doler? Claro que sí, pero ya es totalmente diferente. Por ahí les ponía de las chicas que han estado sanando con papá. Fue demasiado fuerte. Es demasiado fuerte presentarles diferentes actividades y prácticas y en ese momento tener que conectar con tantas emociones reprimidas del pasado en relación a papá. Sí, es demasiado fuerte, claro, pero profundamente liberador, profundamente sanador. Ese es el punto. Que toda esa densidad que hemos acumulado, o sea, todo no se va a liberar, ¿no? Pero una gran parte se libera, ¿no? Y cuando se libera esa energía, pues se mueve todo, ¿no? Se mueve todo, ¿no? Quizás al día siguiente, como las chicas me escribían, Gladys, estoy con el cuerpo hecho, pero es como un bus me hubiera aplastado, ¿no? Pero me siento en paz. Sí, me siento en paz. Y eso es, hermosas, eso es, ¿no? Entonces, el problema, repito, no son las emociones. El problema es la manera como nos relacionamos con nuestras emociones. Clave número 1, como les dije, me toca hacerme responsable de mis emociones. Es mi enojo, es mi tristeza. Nadie me tiene que decir a mí, ¿no? Nadie me tiene que decir que es una tontería lo que estoy sintiendo. A mí me duele.
pero no voy a culpar a nadie por eso. Yo me voy a encargar de trabajarlo, ¿sí? Ahora, ¿cómo, no? Cuando liberas tus emociones te quiebras totalmente, ¿no? Entonces, cuando tú te haces responsable de esa tristeza, ya no vas a culpar a nadie, porque tu mente, que está en el ego, va a buscar culpables. Pero si tú culpas a los demás y como producto de culpar a los demás, de sentirte la pobrecita, así las amo con toda mi alma, pero ya tengo que hablarles así, ¿ok? De sentirte la pobrecita, no vas a sanar. Simplemente vas a generar mayor resentimiento. Entonces, la emoción que estaba acá, yo estoy llorando, culpando a los demás de todo lo que me ha pasado, ahí me estoy sintiendo la pobrecita, mi emoción que estaba aquí aumenta. ¿Ok? Aumenta mi emoción. ¿Sí? Lo asumes y te responsabilizas, exacto, ¿no? Entonces, si yo lloro también como producto de todo lo que estoy pensando, es decir, mi atención está en mi pensamiento, ay, ¿cómo me hizo? ¿Por qué me dejó? Yo que soy buena y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? En realidad no estás conectando con la emoción. Porque para tú conectar con la emoción, requieres llevar tu atención, ojo aquí, a las sensaciones de tu cuerpo. Pero eso es algo tan sencillo por un lado, ¿no? Sin embargo, es tan complicado para los seres humanos. ¿Por qué? Porque por años hemos estado en el pensamiento y no sabemos llevar nuestra atención a las sensaciones de nuestro cuerpo. No sabemos sentir. No sabemos sentir. Sentir no siempre es llorar. Lloro como producto de mi victimismo. ¿Ok? Lloramos como producto de eso, ¿no? Entonces ahí no hay liberación. Entonces solo generamos mayor sufrimiento, mayor densidad, mayor carga emocional, ¿no? Y estamos en el resentimiento. Resentías con papá, con mamá, con la pareja, con todo el mundo ya, ¿no? Entonces, ¿qué estás vibrando? Porque todo lo que estamos vibrando es lo que estamos atrayendo también a nuestra realidad. ¿Sí? Entonces, si hay tanta emoción, tanta densidad en mí, voy a crear relaciones también densas, relaciones no saludables, mis amores. Entonces requerimos, si tú quieres de verdad una transformación en tu vida, algo distinto y diferente en tu vida, requerimos aprender a liberar nuestras emociones. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿no? Entonces primero es como resolver tus emociones, aprender a liberarlas. Entonces para mí, hermosas, hay como estas emociones reprimidas y hay emociones que ya están como en la superficie, si queremos decirlo así. ¿Ok? Hay emociones que están en capas más profundas. Yo les decía como que los seres humanos somos como esta cebolla. ¿Ok? Entonces hay emociones en capas más profundas. Entonces, el programa de niña interior, el amor propio que tengo, que muchas de ustedes conocen, ¿cierto? Esos programas van a emociones reprimidas, a emociones que están en capas más profundas, ¿sí? Pero el reto que empieza el día lunes, ahora sí, ¿no? El reto que empieza este lunes, que es un reto de 22 días, ¿no? Va a emociones que ya están a punto de salir, que están ahí a flor de piel. Entonces, si tú, hermosa de mi corazón, estás con las emociones al tope, con esas emociones que están ahí afuerita, ya y nada más que no sabes qué hacer con esas, hermosas, únanse a este reto de los 22 días. Es de los espacios más accesibles de paga que tengo en este momento. Es por apertura. Para las personas que están en Perú, 290, y para las personas que están fuera de Perú, $79, ¿no? Que son 22 días en la que tú vas a aprender a liberar tus emociones. Que es tanto lo que me han estado pidiendo y es
ustedes lo han creado, la verdad, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿mi intención qué es? Para mí, el reto de los 22 días es curso básico. Curso básico que le sirve a todo el mundo. Hombres, mujeres, adultos, adolescentes, qué sé yo, le sirve a todos. ¿Sí? Porque no vamos a entrar a raíces más profundas, ¿no? También van a estar las chicas de amor propio diamante, que son chicas ya de avanzado, por decirlo de alguna manera, chicas que han estado trabajando muchísimo en ellas, ¿no? Muy, muy conscientes ellas ya, ¿no? Pero las va a ayudar también a ellas, ¿no? Porque cuando ya tienes mayor apertura, mayor sensibilidad, ¿no? También puedes adentrarte a capas más profundas tú solita, ¿ok? ¿No? Entonces, pues si es para ti la primera vez, nunca has hecho eso, ese reto de los 22 días es básico, como les digo, es como si fuera un curso de primeros auxilios, literalmente es así, ¿sí? Que estoy segurísima el cambio que tú vas a tener, porque repito, ¿cuál es el objetivo? Que tú aprendas a conectar con tus emociones y puedas liberar tus emociones. Entonces yo voy a estar contigo todos los días, hora de Perú, a las 6 de la mañana. Entonces de 6 a 6:30 máximo vamos a tener un espacio de reconexión contigo misma y poder tú liberar la emoción que traes en ese momento. Si no es así, es como que yo les voy a dar algunas pautas e indicaciones para que tú durante todo tu día estés más pendiente de ti, estés más atenta a tus emociones, ¿no? Entonces mi intención es que pases también de este piloto automático a estar más en presencia, a estar más en el presente. Es como el primer pasito para que tú empieces a conectar contigo. Requieres aprender a conectar contigo, porque de verdad la mayoría no sabe conectar con ellas mismas. El estar contigo sola no quiere decir que tú sepas conectar contigo, porque la mayoría está en el pensamiento. Si tú estás en tu pensamiento, no estás conectando contigo, mi amor. No hay conexión ahí. Requerimos llevar nuestra atención a las sensaciones del cuerpo, ¿sí? Entonces, va a ser un espacio maravilloso, va a ser un espacio divino, diría yo, ¿no? Es un curso básico, como les digo, ¿no? Y dentro de eso, ¿por qué digo reto de 22 días? Porque son 22 días juntas, por Dios, ¿no? 22 días, más que estar con Gladys, 22 días contigo misma, ¿sí? En la que yo no te voy a soltar, porque por 22 días vamos a estar ahí, ¿no? Entonces, eso hace que tú integres, que vivencies, porque la idea y lo importante aquí es que tú vivencies, que tú te adentres a eso, ¿no? Entonces, repito, no vamos a ir a las emociones reprimidas, sino primeramente es como que a conectar con nosotras mismas, a aprender a observarnos, a aprender a estar en atención plena, ¿sí? Entonces eso, ¿qué les parece? ¿Les gusta la idea, sí o no? Lili, bienvenida. Ahí sí pasamos definitivamente como esto de decir como que no sabemos tampoco cómo hacernos responsables, porque normalmente estamos como culpando a los demás, no sé, pues, ¿no? Responsabilizando a los demás de lo que nos pasa, ¿no? Pero aquí requerimos, repito, aprender a conectar con nuestras emociones. Como ya les he dicho al principio, ¿no? El problema es que no sabemos relacionarnos con nuestras emociones. Y lo que me interesa genuinamente es que, hola mi amor, ¿cómo estás? Un besote corazón. Entonces lo que me interesa genuinamente es que tú te reconcilies con tus emociones. Reconciliarte con tus emociones es reconciliarte contigo misma, ¿ok? Cuando aprendes a conectar contigo, cuando tú aprendes, ¿no? A realmente conectar con tus emociones, es ahí que se va a ir transformando muchas cosas en ti, ¿no? Entonces no sé si ustedes han escuchado esta canción que dice paz en la tormenta. Puede pasar muchas cosas allá afuera. Y a pesar de todo eso, tú vas a estar como en paz. ¿Por qué? Porque ya sabes qué hacer con las emociones que surgen frente a esas cosas que están pasando afuera, ¿sí? Y aprendes a liberar, y cuando tú liberas tus emociones, hay una liberación mental también. Entonces, por lo tanto, si hay una liberación mental, también hay mayor claridad en la toma de tus decisiones. O sea, hermosas, la clave son las emociones. ¿Ok?
Entonces, para liberar las emociones, pues también requerimos estar en presencia. Y la presencia es igual a Dios. Realmente es estar en el aquí y en el ahora, pues, ¿no? Y es ahí donde vas a poder aprender como que a liberar también esas emociones que están ahí, ¿no? ¿Sí? Y ahora sí, eso, hermosas, eso es lo que quería compartirles esta noche, ¿no? Entonces, resumiendo y llegando a este punto de que si definitivamente controlamos nuestras emociones, no queremos ver nuestras emociones, no sabemos conectar con esas emociones, no hay sanación, no hay transformación, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una comprensión profunda, ¿sí? Y para lo que nosotros como seres, bueno, como almas que estamos aquí en este plano terrenal, hemos venido a aprender a vivir. Hemos venido a recordar quiénes somos, ¿no? Sí. Entonces las emociones están ahí para ayudarnos a conectar con nosotras mismas. Porque si, o sea, mis emociones están en mí, me están jalando hacia mí. Entonces requerimos aprender a conocernos a través de nuestras emociones. Nuestras emociones son un regalo precioso, ¿ok? No son malas ni buenas, ¿no? No son como malas como tal, ¿no? Sino que están ahí para ayudarnos, ¿sí? Entonces es tiempo de que realmente aprendamos a reconciliarnos con nuestras emociones y desde ese lugar poder como transformar cosas también, ¿no? Y ahí es donde se abre tu corazón, si queremos decirlo así, ¿no? Porque ya no vas a tener que, no sé, pues, ¿no? Cuidarte de que la gente te vaya a herir, de que la gente te vaya a rechazar. Vas a aprender, como que tú misma también te permites ser tú, ¿no? Y si te rechazan, ya vas a saber qué hacer con tus emociones. Porque cuando te rechazan genera una emoción en ti, ¿no? Pero si aprendes qué hacer con tus emociones, pues ya no va a ser importante si te rechazan o no, ¿no? Porque ya tú vas a saber qué hacer con eso, ¿sí? Entonces también cuando tú aprendes a liberar tus emociones te permite ser cada vez más tú misma, ¿no? Y a lo que tú has venido a este mundo precisamente es a ser tú, ¿no? A brillar, ¿no? Para eso estamos acá, hermosas, no para estar en modo sufrimiento, piloto automático, ¿no? Este, en una vida de ese tipo, ¿no? Entonces, si tú estás aquí es porque ya estás lista también, ¿no? Ok, mis almas, dicho eso, pues me despido porque tengo justo un espacio de, bueno, la membresía de meditación y liberación emocional. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren decir algo o qué se llevan esta noche? A ver, díganme por favor. ¿Quieren decir algo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Mientras van escribiendo por ahí quizás, nos vemos el día de mañana. Mañana es jueves. Y nos vemos a las 6:30. Mañana sí nos vemos a las 6:30. El viernes también nos vemos a las 6:30. Y bueno, sábado también a las 6:30. Listo, hermosas. Nos vemos a las 6:30. Y bueno, estos días en realidad vamos a estar tocando todo sobre las emociones. Y bueno, también invitándoles, ¿no? Para que puedan inscribirse a este reto de 22 días que va a ser el... Bueno, con eso ya cerramos este año, ¿no? Vamos a tener después un evento gratuito, pero en este caso ya son para el programa de amor propio que empieza el próximo año en enero, ¿ok? Me encanta Rojas, me encanta, me encanta. Mira, yo te invitaría, mi amor, que puedas ingresar al reto de los 22 días. Te va a ayudar muchísimo, ¿no? Si estás leyendo lo del libro, maravilloso, ¿no? Ingresa al reto de los 22 días, mi amor, ¿no? Y ahí, como te digo, lo que vas a hacer es como vivenciar eso, ¿no? Vivenciar porque requerimos vivirlo, requerimos experimentarlo, ¿no? Entonces el reto es muy, muy práctico, ¿no? Entonces todas las mañanas por 22 días vamos a estar, pues, entre 20 a 30 minutitos de la mañana, ¿no? Y de ahí ya continúan su día, ¿no? ¿Sí? Entonces que vivencies, ¿no? Que empieces a vivir de cómo se liberan las emociones y tal, ¿no? Por 22 días seguidos, ¿no? Entonces eso. Y de todas maneras vamos a tener como cuatro charlas también, ¿no? 4 espacios de preguntas y respuestas todos los domingos. Eso en realidad. Empezamos cuando el día lunes 18. El lunes 18 estamos empezando con el reto de los 22 días, ¿no? Se llama Liberando mis emociones en la vida cotidiana. ¿Ok? Liberando mis emociones en la vida cotidiana, ¿ok? Es la primera edición. Y el día domingo vamos a hacer como un espacio de bienvenida a quienes
pues inician el día lunes y bueno, a ese espacio de bienvenida todos están invitadas también. ¿Ok? Muy bien, chicas hermosas. Ahora sí les mando un beso grandote. Llevo mucho conocimiento. Muy bien, ahora sí a poner en práctica, mi amor. ¿Listo? Un apapachito para todos ustedes y que tengan un bonito miércoles en la noche. Un beso grande. Chao, chao.